Buenas a todos. Comenzamos entonces con nuestra primera sesión, que es la contextualización del Código General del Proceso. Voy a compartir con ustedes pantalla para que miremos entonces todos estos derroteros. ¿Por qué es importante la contextualización del Código General del Proceso? Porque sobre él se han tejido muchas versiones que en la mayoría de los casos no son ciertas, y ustedes deben saber y deben entender en justa medida qué es lo que ha pasado con el Código General del Proceso. Vamos a dejarlo en su justa medida para que ustedes entiendan cuál fue la situación, qué fue lo que quiso el legislador, cómo lo plasmó el legislador y cómo ha venido operando para Colombia esa situación. De tal manera que les va a ser muy útil no solo para el microcomponente curricular que estamos cursando o que vamos a ver, sino para muchos otros microcomponentes curriculares asociados con todo lo que tiene que ver con Código General del Proceso. Como nos vamos a dar cuenta, pues son ramas del derecho como civil, familia, agrario, comercial, laboral, contencioso, administrativo. Por lo tanto, pues tiene esa radical importancia. Entonces, los aspectos generales, o entre los aspectos generales que tenemos, vamos a hablar primero del aspecto histórico. El aspecto histórico tiene que ver entonces con un derecho comparado. Entonces, es importante que sepan y conozcan que en Colombia el Código General del Proceso se empezó a gestar desde el año 2000, inclusive antes. Eso estoy hablando, ojo, del año 2000. El Código General del Proceso se hizo realidad para nosotros en el 2012. Pero desde los congresos colombianos de derecho procesal y sobre todo iberoamericanos del derecho procesal, entonces se empezó a mirar que habían instituciones procesales que podían conducir a un código general para manejar. Pero no podemos nosotros en Colombia separarnos de los hitos que en materia procesal civil nos han marcado. Entonces el derecho comparado, para evacuar ese primer punto, lo tenemos con países como Uruguay, que ya lleva en contexto y en aplicación de Código General del Proceso más de 16 años, con los cuales le ha dado o tiene muy buenos resultados. Claro, hay que mirarlo en su justa dimensión. Un país mucho más pequeño, con una demanda mucho más pequeña, una estructura de conflicto para la rama judicial en ese mismo sentido, y pues en esas condiciones hay que entenderlo, pero con muy buenos resultados. Entonces, ¿qué tenemos para Colombia? ¿Qué hitos existen en materia procesal civil para llegar a donde hemos llegado? Indudablemente vamos de las fechas más antiguas a las más nuevas y tenemos el Código Civil. Si ustedes miran, analizan el Código Civil, en la parte final del Código Civil original, ustedes encuentran que ya hay un esbozo de una norma procesal para unos conflictos muy particulares. Entonces allí es donde se empieza a germinar y a gestionar para Colombia, pues ese esquema de una ciencia dentro del derecho que tiene una autonomía y una independencia. Después aparece en 1930 el Código Judicial, pero ese Código Judicial tienen que saber ustedes y entender que es de 1930. Por lo tanto, es importante aquí mirar que desde nuestro grito de la independencia pasó más de un siglo para que apareciera en Colombia un código judicial, estamos hablando de 1930, en el cual o con el cual ya podemos hablar de una verdadera autonomía o independencia de este código. ¿Y en qué sentido? En que la norma procesal civil entre nosotros adquiere esa autonomía y esa independencia. Por lo tanto, solo hasta ese año encontramos que se gesta en Colombia la base para la autonomía y la independencia de una norma procesal civil. Después tenemos el Código de Procedimiento Civil 1970, en el cual indudablemente allí se plasma y se recogen muchos ordenamientos y sistemas procesales de otros contextos del mundo que el legislador del 70 los plasmó en lo que se conoce y se sigue conociendo como el Código de Procedimiento Civil. Saben ustedes, un decreto especial de esta época, el 1400 de 1970, con el cual tenemos nosotros el Código de Procedimiento Civil. Después
aterrizamos en un Código General del Proceso en el 2012, Ley 1564, en un derrotero muy general, porque han habido muchos cambios. Ustedes saben que Colombia, desafortunadamente, digo yo, sufre de una transformación legislativa, una hiperinflación legislativa, en la cual pues se ven plasmados todas estas modificaciones y estas reformas que la hacen muy compleja, porque tenemos que estar permanentemente pendientes de todos estos cambios. Sin olvidar que la ley 1395-2010, la que se denominó ley de descongestión, fue asumida en su generalidad por el Código General del Proceso. Y esa ley, entonces, al ser asumida en su generalidad por el Código General del Proceso, tenemos que tenerla muy en cuenta porque comienza con una fecha que es el 1 de enero de 2011 y en forma gradual se va aplicando hasta el 2014, donde empataría con Código General del Proceso. Y yo soy un convencido que el legislador tuvo cuidado en disponer de un trámite de legislación, de una transición de la legislación entre 2010 a 2014 a 2017, que era un tiempo para mí suficiente si las cosas se hubieran hecho de buena manera y bien hechas, para que la legislación hubiese podido entrar en una forma mucho más pacífica a el torrente judicial colombiano y no como nos sorprendió, que más adelante y al final veremos en esta contextualización que pasó con la vigencia y la entrada en vigencia sobre todo el Código General del Proceso. Es importante entonces ubicarnos en por qué el nombre de Código General del Proceso. ¿Qué quería decir lo general o qué abarcaba lo general o qué pretendió abarcar lo general? Lo general se pretendió para todo el territorio nacional y además que se pudiesen agrupar todas las actuaciones procesales o las ramas del derecho para manejarse por una misma cuerda procesal. Ese fue el sentido. Pero entonces aquí tocó hacer una primera aproximación y una primera precisión en cuanto que con el artículo 29 de nuestra Constitución es absolutamente imposible en Colombia manejar la acción penal y la acción civil bajo una misma cuerda procesal. Entonces eso es lo primero que tienen que tener muy claro, muy en cuenta. Mientras exista esa disposición del artículo 29 que nos habla del debido proceso en Colombia, pues va a ser imposible unir estas dos grandes ramas del derecho que son las originales. De ellas, saben ustedes, se han derivado todas las demás, pero originariamente tenemos una acción penal y una acción civil. Bueno, en Colombia es imposible porque el artículo 29 dispone, si ustedes lo miran con cuidado, dispone de una actuación procesal autónoma, sui generis, para el proceso penal. Y por lo tanto, pues a eso hay que darle aplicación porque es de orden constitucional. Entonces surgió la pregunta, lo general, ¿qué acciones, qué ramas del derecho se podrían congregar para que esto fuese general? Y tenemos que ubicarnos entonces en la acción civil. Cuando hablamos de la acción civil, ustedes saben que incorpora la civil, la de familia, la comercial y la agraria. Entonces la acción civil, la acción laboral y la acción contenciosa administrativa. Esas podían ser arropadas por un esquema general. Pero ¿qué pasó? Por eso aquí refiero, que ahí lo tienen ustedes dispuesto, artículo primero, que es el objeto del Código General del Proceso. Y nos dice, este código regula la actividad procesal en los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios. Si ustedes miran ese primer contexto, pues ese primer contexto es el mismo que está dispuesto en el Código de Procedimiento Civil. Entonces allí no se habría hecho ninguna diferencia. Lo nuevo está a partir del segundo inciso, donde dice, se aplica además, y esto es lo nuevo, por eso dice además, a todos los asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad. Aquí hay que tener cuidado, todos los asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad, pues ya sabemos que no, porque la jurisdicción penal no enmarca aquí, no cabe aquí, no puede manejarse por esta cuerda. Entonces eso no es preciso. O especialidad, ya hay que también tener mucho cuidado porque el régimen de especial o especial en Colombia pues tiene un tratamiento constitucional que prima sobre la ley ordinaria, ya nos referimos a ello. Y dice, y a las actuaciones de particulares y autoridades administrativas cuando ejerzan funciones jurisdiccionales. Entonces aquí aparece algo nuevo, y es actuaciones de particulares y autoridades administrativas
ejerciendo funciones jurisdiccionales. ¿Cómo hay que entender esto? Como un aporte del artículo 116 de la Carta Magna nuestra, en el cual amplió el espectro para la administración de justicia. Anteriormente, quienes administraban justicia en Colombia únicamente lo podían hacer eran los jueces. Cuando hablo de jueces, estoy hablando de jueces en particular y de magistrados, que en el fondo son también jueces, pero con una mayor categoría. Bueno, entonces nos dice actuaciones de particulares. Claro, incorporó particulares y va a tener radical importancia porque ese 116 amplía el espectro y entonces nos dice que algunos particulares, como puede ser el mediador, como puede ser el amigable componedor, como puede ser el árbitro, como puede ser el conciliador, ayudan o pueden ayudar a administrar justicia y cuando así lo hagan están cumpliendo funciones jurisdiccionales. ¿Qué están haciendo en el fondo? Fungiendo como jueces y autoridades administrativas que están muy en boga. Entonces ustedes saben que hoy, ejemplo, todas las superintendencias en todos los ramos cumplen funciones jurisdiccionales, nos ayudan a resolver conflictos. Por eso vemos a la superintendencia de sociedades resolviendo conflictos de sociedades, por eso nosotros vemos a la SIC resolviendo asuntos o conflictos de los consumidores, en la autoridad administrativa de la superintendencia financiera encontramos a esa superintendencia resolviendo asuntos financieros y está acertado en el sentido que ellos son expertos en su tema. Por ejemplo, la superintendencia de industria y comercio, pues ella está dedicada a la industria y al comercio y tiene un conocimiento preciso de toda la actividad industrial y comercial. Por eso y el consumidor. Por eso se le ha dicho y Colombia acudió a que ellos pudiesen ayudar a los jueces y por eso la competencia entonces se ha compartido y ya no solo a los jueces, sino en esos asuntos específicos, esas superintendencias y aparecen entonces las autoridades administrativas ejerciendo funciones jurisdiccionales. Eso, miren que les estoy diciendo que es un aporte del artículo 116 de nuestra Constitución. Y entonces aquí desde el primer artículo del Código General del Proceso empezamos a ver que van a encontrar ustedes muchos artículos que se tratan de amalgamar, de acoplar a la Constitución del 91 y es por obvias razones. Ustedes saben que en la Constitución nuestra, la Constitución colombiana es de 1991 y estamos hablando que el Código de Procedimiento Civil fue concebido en 1970. Por lo tanto, hay que entender que todas las normas anteriores a 1991 pues fueron concebidas con base en la Constitución que regía anteriormente, no la del 91. Cuando aparece la Constitución del 91, entonces de alguna manera quedaron desarticuladas. Y por eso en este y en los otros códigos sustantivos y procesales que ustedes verán y conocen, encuentran que hay normas que empiezan a adaptarse a la Constitución del 91 y este es un claro ejemplo. Por eso nos incorpora a particulares y autoridades administrativas administrando justicia, o sea, ejerciendo funciones jurisdiccionales. Ahí ustedes tienen que tener cuidado y retomar todo el tema de jurisdicción, la institución procesal de jurisdicción. Jurisdicción, que ya ven ustedes, viene de dos palabras, jurisdictio, juris, derecho, dictio, decir el derecho, ¿quién puede decir el derecho en Colombia? Y ahí está la respuesta a todos. Por lo tanto, allí encontramos que se va acompasando con la Constitución del 91 y hay que tener mucho cuidado a partir aquí de la coma, cuando nos dice en cuanto no estén reguladas expresamente en otras leyes. ¿Por qué? Porque dice que tendrá aplicación para esas jurisdicciones que ya sabemos cuáles son, básicamente tres, civil, la laboral y la contenciosa administrativa, si no están reguladas en otras leyes. ¿A qué otras leyes se está refiriendo? A las leyes especiales. Ya habíamos hecho una mención, es un precepto constitucional, ustedes saben que en Colombia la ley especial prima sobre la ley ordinaria. Por lo tanto, los códigos son agrupación de normas ordinarias. De tal manera que si hay una ley especial, yo tengo que ir a mirar primero la ley especial. Y entonces esta coma, o a partir de esta coma, que es lo que estamos hablando, es en cuanto no estén regulados expresamente en otras leyes, pues
es importante tener en cuenta porque por esa ley especial pues sucedió un efecto que en Colombia no se esperaba y no se quería. Tenemos ley especial para los contenciosos administrativos, el famoso CEPAC, ¿cierto? Tenemos ley especial para el tema procesal laboral, entonces eso siendo ley especial también aplica la ley especial. En el fondo, ¿qué sucedió? Y tenemos que ser, y por eso el interrogante allá en el capítulo de la diapositiva, Código General del Proceso, un signo de interrogación. En realidad, ¿qué un Código General del Proceso? Pues cada uno de ustedes sacará sus propias conclusiones. Hay que entender que no se logró el cometido, porque a partir de esta coma con leyes especiales, pues tenemos ordenamientos especiales que están dando tratamiento con base en normas procesales especiales a esos asuntos. Entonces, en el fondo, ¿qué sucedió? Que quedamos frente al nuevo Código de Procedimiento Civil, porque con leyes especiales, pues aplicamos el CEPACA en lo contencioso administrativo. Ante sus deficiencias, ante sus vacíos, pues tenemos que ir al Código General del Proceso. Pero ustedes bien saben, eso pasaba antes en el contexto del Código de Procedimiento Civil, claro, igualito. Entonces, ¿cuál fue el cambio? Fue un ejemplo, ya les digo, es un criterio y es una apreciación eminentemente personal. Ustedes ya tienen y tienen que tener la capacidad y la suficiencia para argumentar y exponer los casos y hablar en derecho y en términos jurídicos. Les estoy poniendo mi posición personal. Ese fue un intento que fue fallido porque en realidad no se pudo agrupar. Alguien se podría preguntar, bueno, ¿y cuál es la razón de eso? ¿O cuál fue el motivo de eso? Porque no se pudo agrupar. Después de tanto análisis y tanto estudio, yo lo único que les puedo decir es por celos profesionales. Los los que mantienen, los que se dedican a lo contencioso administrativo, encuentran que el conflicto contencioso administrativo tiene unas características muy especiales que no se pueden acoger a un código general y por eso ellos tienen que dictar sus propias normas. Y lo mismo en laboral y lo mismo en todas. Es más, al interior de la misma rama civil, por ejemplo, ya hay grandes movimientos en los cuales se quiere crear una norma especial para el tratamiento procesal de los procesos de familia. Y si eso es así, pues se va a lograr el efecto completamente contrario, ¿cierto? Y no es lo general, sino es lo particular. Tendremos normas especiales para cada rama del derecho, pero cada uno de ustedes saca sus conclusiones. Termina esa diapositiva con un diagnóstico que es de conocimiento público y mundial, en que tenemos la séptima justicia más lenta del mundo en Colombia y la tercera más lenta en América y el Caribe. Esto es muy preocupante. La tenemos ahí y yo quiero que ustedes son los llamados a que eso lo puedan modificar. Digamos, las generaciones anteriores ya no fueron capaces de hacerlo. Tal vez el segundo ítem no es más preocupante porque en América y el Caribe ustedes saben que hay países totalmente deprimidos por muchas razones y nosotros somos los terceros más lentos. Bueno, eso hay que analizarlo, eso hay que mirar qué medidas se toman para poder salir de este letargo y de este retraso en materia judicial. Hay que tener mucha imaginación, tener mucha preparación, conocimiento y promover reformas que efectivamente nos saquen de este letargo en el que estamos. La justicia es lenta en todo el mundo, por más civilizado que sea el país. Lo que pasa es que en Colombia es exageradamente lenta y esto es un tema que pues hay que abordar. Tenemos unos ejes transversales que yo he escogido de importancia o los que creo que tienen más importancia para orientar el tema de la contextualización, o sea, han sido sacados al azar. Aproximación del ciudadano común al aparato jurisdiccional, una aproximación que ya existe desde el Código de Procedimiento Civil, pero que no ha sido efectiva ni cierta. Y les voy a hablar con un ejemplo que todos nosotros los abogados padecemos y es muy diciente. Todos nosotros en cuarto y quinto año o los cuarto últimos semestres, cuando es semestralizado, vamos a un consultorio jurídico y cumplimos con una proyección social. Esa proyección social es, o hay que tenerla en cuenta si en verdad se está cumpliendo con una verdadera proyección social y se está ayudando al ciudadano común, no del común. Y hay que replantearlo. No lo hablo
por una universidad en particular, porque lo padecen todas las universidades. Entonces, en los consultorios jurídicos se han diseñado unas formalidades, se han diseñado unos contextos y encontramos de todo. Hay universidades que atienden asuntos por días. Pues, ejemplo, atiende asuntos civiles el día lunes, por lo tanto, si el usuario del común va un día jueves con un asunto civil, le dicen, sí señor, aquí lo podemos atender, pero hoy no, porque hoy estamos en un laboral, por ejemplo, tiene que volver el otro lunes, y todo esto se constituyen en barreras que en vez de aproximar al ciudadano, lo alejan, porque una persona que llega con todas estas dificultades a buscar nuestro apoyo en el consultorio jurídico y no lo tiene, pues dos cosas, o no vuelve, diciéndolo primero porque llega allí con muchas dificultades, y segundo, el conflicto se escala o busca resolverlo por su propia mano, que es lo que no pretendió el Estado. Entonces ese esquema tiene falencias grandísimas a nivel de los consultorios jurídicos. Ustedes saben que por ley es obligatorio que el consultorio jurídico, o mejor, que toda facultad de Derecho tenga un consultorio jurídico cumpliendo con esta función social, porque ustedes saben que allí damos atención al usuario de manera integral, de manera ética, de manera y que no tiene ningún costo. Pero eso es todo en un ambiente de prestar el servicio al usuario de calidad. Y bueno, cada uno de ustedes, ya todos ustedes pasaron o están pasando, van a pasar por consultorio jurídico, pues podrán sacar también sus propias conclusiones. Entonces, aproximación del ciudadano común con otros métodos en los cuales pueda verdaderamente el ciudadano servirse de este instrumento para acudir al aparato jurisdiccional. Entonces ya lo encuentran en un lenguaje mucho más aterrizado a la gente del común. Ya hay unos mecanismos derivados de, por ejemplo, Consejo Superior de la Judicatura, donde hay unas preformas para presentar un proceso de mínima cuantía o contestar un proceso de mínima cuantía o un proceso monitorio y su contestación. En fin, a eso es lo que me refiero. El régimen de la oralidad, que apunta a la duración razonable de un proceso o una actuación. Esa es la apuesta que le hace el Código General del Proceso. No es nada nuevo. Se busca y se intensifica, se aumenta el régimen de la oralidad y se le apunta a una mayor oralidad. No una oralidad plena, que es otro error que uno escucha permanentemente. Muchas personas dicen, con el Código General del Proceso encontramos que ahora todos los procesos son o se hacen en el ambiente de oralidad. Eso no es cierto. ¿Qué sucedió? Que el Código General del Proceso vuelve y le apunta, porque eso ya lo habíamos tenido en Colombia, pero vuelve y le apunta a un trámite mayoritariamente oral. Entonces, si lo queremos hablar en cifras, la estructura básica de todo proceso civil, laboral o contencioso administrativo es de 4 etapas. Una etapa introductoria, una etapa de pruebas, una etapa de discusión y una etapa de decisión. De esas 4 etapas en Colombia, la introductoria se mantiene dentro del régimen de la escrituralidad y las otras 3 van en un régimen de oralidad. Entonces podríamos decir, si lo queremos expresar de esa manera, sotoboche, que el 25% de un proceso en Colombia ahora quedó concebido para que se maneje dentro de un ámbito de escrituralidad y el otro 75% en un ámbito de oralidad, y eso es lo preciso. Entonces sigue siendo un sistema mixto, sino que se le apunta a un esquema mucho más oral o con mayor intervención de la oralidad. ¿Por qué? Porque se dispuso y se diagnosticó que efectivamente la escrituralidad en Colombia en el manejo de procesos había hecho o ha hecho crisis. Como hizo crisis, pues no podemos hablar de duración razonable de un proceso, sino todo lo contrario, de una duración irrazonable, y por eso encontramos procesos en los juzgados civiles de los distritos judiciales grandes de 13, de 18, de 20 años. Si el Estado colombiano no es capaz de solucionar un conflicto y para ello se requiere la intervención de todos los sujetos procesales durante 20 años, saben ustedes que ahí no se está administrando justicia. Por eso se le apunta esa duración razonable a través de ellos. Los actos procesales de ordenación, instrucción o impulso, que se ven reflejados en los poderes de ordenación. ¿Qué tenemos allí? Que esos actos procesales, en toda la teoría de los actos procesales, han habido muchos cambios, en los de introducción, en los probatorios, pero
caso curioso, los actos procesales de ordenación o instrucción e impulso son los que mayor modificaciones sufrieron. ¿Y por qué? Porque el Código General del Proceso vuelve al esquema de entender que el juez es el director del proceso. El juez tiene una misión que es su misión principal y es la de dictar sentencia. O sea, conflicto que sea de su conocimiento por competencia, pues lo tiene que resolver. Esa es la función primordial de nuestros jueces y precisamente por desviarles de esa función es que tenemos tanto problema a nivel de las altas cortes. Pero nuestros jueces, ¿para qué están hechos? Para resolver los conflictos. ¿Cómo los tienen que resolver? A través, en lo posible, si es una terminación normal, de una sentencia. Para eso hay que transcurrir todo un debido proceso que lo ordena el artículo 29 de la Constitución. Entonces, estos actos procesales de ordenación, instrucción e impulso, que son sinónimos cualquiera de los tres, le permiten tener esas herramientas, por eso allí está analizado y está dispuesto que se ven reflejados en los poderes, para que él pueda remover los obstáculos y llegue a la sentencia, que es un tema que ustedes todos conocen en Colombia, que es bastante deficiente, porque hay que decirlo, nosotros no podemos tapar el sol con una mano, y es que por las distintas maniobras, yo llamo antiéticas de muchos de los abogados, pues se valen de todas estas herramientas procesales para dar al traste con las actuaciones. Y entonces interrumpen los procesos, les ponen palos en las ruedas y logran todas las vagunderias que se logran, de eso no vale la pena ni hablar. Aquí se le hace un énfasis a los actos procesales de ordenación, instrucción e impulso para que precisamente el juez tenga esas herramientas y pueda remover esos obstáculos y llegar a sentencia. La necesidad de fundamentar todas las actuaciones judiciales, eso era una necesidad a gritos. Todas las actuaciones tienen que ser argumentadas porque eso tiene que ver con el principio de buena fe, el principio sobre todo de lealtad procesal. Tenemos la contestación de la demanda y el recurso de apelación como ejemplos. Saben ustedes ya que en la contestación de la demanda, para la contestación de la demanda, la parte demandada, el demandado, ya tiene que referirse a los hechos que le están enrostrando y ya no podrá valerse de decir, no sé, no me consta que se pruebe. No, si es el demandado, él tiene que referirse puntualmente al hecho y si no lo hace, le trae consecuencias jurídicas que se ven reflejadas en la actuación procesal. Y el recurso de apelación, ¿por qué? Porque dentro de toda la gama de los recursos, se decía en el contexto del Código de Procedimiento Civil que el recurso de apelación era simplemente manifestar que no se estaba de acuerdo con la providencia judicial y era suficiente, o sea, no había que argumentarlo y fundamentarlo. Y eso se presentó también para muchísimos problemas porque el juez tenía que entender en qué era lo que le causaba daño o agravio a esa providencia judicial. Ahora, de manera muy acertada en mi sentir, le dice usted para cualquier recurso, por eso incorporamos el de apelación que era el único que se salvaba, usted tiene que fundamentar, tiene que argumentar su recurso, usted tiene que decir y manifestarle al juez la inconformidad que le produce esa providencia judicial y a partir de esa inconformidad desatamos el recurso. Y para terminar, por esta primera sesión, el énfasis en el cumplimiento del efecto publicitario. Ese es un efecto que ha fallado mucho en Colombia, que no tiene eficacia ni eficiencia. Entonces se crearon 3 registros nacionales con el Código General del Proceso, buscando a través de otras formas distintas a las tradicionales del emplazamiento, de publicar eso en un periódico, de que eso nunca lo vean, de que es costoso, de que es engorroso en el tiempo, a un tema más orientado hacia el manejo de las TICs, de las páginas sociales, en fin. Entonces crea 3 registros nacionales que están completamente vírgenes, pero se espera y se tiene la esperanza que van a cumplir su cometido. El Registro Nacional de Personas Emplazadas, el Registro Nacional de la Apertura de Procesos de Pertenencia y el Registro Nacional de la Apertura de Procesos de Sucesión. Con ellos lo que se espera y lo que se quiere es que verdaderamente cumplan un efecto publicitario y no la crisis que ha hecho el sistema rígido antiguo que conocemos y seguimos manejando del emplazamiento que se tienen las estadísticas no sirve para absolutamente para nada. Aquí encontramos entonces nuestra primera, o dejamos hasta aquí nuestra primera sesión en la contextualización del Código General del Proceso.